clasificado y hablábamos de la parte industrial y en la parte hospitalaria que se llama central de equipos. En esta central de equipos de los hospitales que mencionaba, si vemos en los libros en el Remington, Farmacia Práctica de Remington Pharmaceutical Science, cualquiera de las en inglés o en español, como se encuentran ahora, estaba esa parte que la trabajaba el farmacéutico, pues es decir, no era una actividad de enfermeras o de otra profesión, sino que a nosotros nos tocaba parte de esos equipos. En la industria farmacéutica, pues obviamente también ahora ya los informes de la Organización Mundial de la Salud, el RTCA y informe 32, etcétera, ya se exige a las industrias tener el área de lavandería. Y obviamente yo pues por eso les mencioné ahí unas secadoras y lavadoras, porque tenemos que dar los lineamientos para la forma cómo se van a manejar el lavado y cómo se envuelven y demás, y se reciben y se despachan las batas. Hasta para eso es importante lo que es el secado. En este caso estamos hablando de sólidos. Bueno, la ropa también es un material sólido, ¿no? Y ayer platicábamos los principios globales, que fue los que vimos. Tenemos entonces esa manipulación del sólido, puede ser sin agitación o estático, o bien con agitación, donde pues se produce ya sea por gravedad o el mismo equipo que le va dando movimiento o golpes al sólido que estamos agitando. Entonces, de esa manera, las secadoras se clasifican aquí en celestito, materiales sin agitación y materiales con agitación. En el caso de materiales con agitación están las secadoras que se llaman de cámaras, o a veces pues nosotros en lugar de secadoras les llamamos hornos. Bueno, ya es una cuestión de conceptos y de libros. Pueden ser camas o secadoras estáticas, y dentro de este tipo está el tipo batch, que es algo que se utiliza, de lo que más utilizamos en farmacia, ya lo platicamos en la industria, porque cada lote que hacemos o cada batch, de esa manera lo trabajamos como una unidad o como un todo al cual le tenemos sus controles y demás. Luego, tipo continuo, pues en el cual vamos agregando producto y va saliendo. Podemos tener una tipo continuo también, pero si la cantidad es medida desde que entra hasta que sale, pues básicamente va a ser continuo, pero vamos a tener ese batch que nosotros necesitamos para ponerle el número de lote o ese control farmacéutico. Dentro del tipo batch hay secadoras que son de bandejas, que vimos en la última clase, en la otra de aspirado, y en las tipo continua pues hay túnel, cincho, bidones o tambores, ¿verdad? En las con agitación tenemos entonces secadoras de cama móvil. Aquí hablamos de los lechos fluidos y demás, que vienen, ayer, el último día vimos una GIA o Aeromatic, secadoras neumáticas que también, a su vez, las móviles van tipo batch, tipo continuo, batch, continuo, y el caso de las neumáticas que son tipo continuo. Hay secadoras rotatorias, secadoras de torres, de tornillos, verticales, vibratorias y tipo spray, ¿verdad? Todas estas, perdón, son las que nosotros utilizamos para dar una visión así global en la industria farmacéutica, que es pues nuestra carrera química farmacéutica, ¿no? Ahí les doy unos minutitos para que lean y captemos la idea global.
Ahora vamos a ir un poquitito más rápido porque ya solo vamos a las aplicaciones y a las explicaciones de los conceptos que ya habíamos visto. Aquí viene un concepto, lecho estático, pues no tiene movimiento entre las partículas sólidas al secarse. Se caracterizan pues por partículas, se exponen directamente a las fuentes de calor y ya dependen del espesor o del grosor que vamos a tener ese sólido que vamos a utilizar. El secador de bandejas que habíamos visto, les di un ejemplo ahí de la ropa, si se recuerdan los materiales, ahí clasificamos, hicimos un ejercicio ahí muy simple de poner ropa en el mar, si se recuerdan, y hablábamos de qué materiales se secaban más rápido, por qué se secaban más rápido, las velocidades de secado y demás. En este caso ya vamos a entrar directamente al horno, ¿verdad? Entonces vamos a tener las bandejas que habíamos hablado que pueden ir de 4 o 20. En el departamento tenemos de 4 bandejas, pero hay hornos bastante grandes, ¿verdad? Y cada una pues va a llevar puede ser 10 kilos, puede ser menos o puede ser hasta 250, dependiendo. Aquí ya es por la facilidad de manejo. Habíamos platicado también que las bandejas más o menos van a tener 1 metro, 1,25, y eso es porque entre dos personas las sacamos o las logramos manipular, ¿verdad? Esa es la razón. Podrían ser más grandes, pero el manipularlas es mucho más complicado. Y también platicábamos que lo ideal es tener el material distribuido a 1,5 centímetros el máximo de grosor, porque ya vimos lo que era la capilaridad, ya vimos todos los efectos que se tienen de los materiales o de los sólidos cuando los vamos a secar. Y bueno, en este caso, en estas bandejas, los materiales puede durar hasta 24 horas el secado, es bastante lento. Obviamente depende, como vimos en el ejercicio que hicimos del mar, de la temperatura, del aire, la saturación y todo lo que vimos ahí, ¿verdad? Pues este tiempo es hipotético, aunque pues se puso bastante grande el tiempo para recordarnos que existe ese problema. Básicamente esas secadoras, y lo ideal pues es que van a tener una resistencia que va a ser la de calefacción. Hablábamos en el departamento, hay pues un secador que tiene 2 juegos de resistencias, es decir, generalmente para el secado normal usamos un juego, y para cuando ya necesitamos ese horno que era dual, se esterilizaba, usábamos el otro juego de resistencias, y entonces ya lograba subir a temperaturas arriba de los 175 grados centígrados, 200 grados centígrados. Y ahí ya pues un sólido, la mayor parte de sólidos no soportan esas temperaturas. Entonces vamos a tener aquí, estas son las bandejitas, adentro vamos a tener el producto, ya vimos lo que eran las bandejas, y en esta resistencia, a través de un ventilador, aquí yo les dibujé este ventilador, solo es a nivel de ejemplo, ¿verdad? No, algunos tienen ductos que van disparándola a lo largo de todas las resistencias. Aquí solo puse uno, pero podríamos haber dibujado 1, 2, 3 o más. El objetivo es que cuando estos empujen, o como los ventiladores normales de casas, ¿verdad? Empujen el aire, lo forza a pasar a través de la resistencia, y aquí les puse estas flechitas en las cuales sale el aire caliente y lo obliga a pasar por encima, pues básicamente de esa bandeja, de ese sólido que estamos secando. Y así sucesivamente logramos entonces tener un horno o un secador donde el calor esté homogéneo, y luego pues lo va a succionar, es decir, lo va a ir sacando para ir eliminando y sacando la humedad que tenemos. Generalmente hay una inyección y la extracción es opuesta. En este caso, pues la tenemos en la parte de arriba.
probablemente va a estar en la sección más opuesta, aquí donde yo estoy poniendo la flechita, que sería el lugar donde vamos a tener mayor eficiencia para ese secado. Como siempre, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda, pues lo hacen a viva voz o ya volví a poner acá el chat para estar al pendiente de cualquier duda o pregunta. Aquí no hay excusas de que no pregunto porque de cualquiera de las formas que ustedes quieran o inclusive los que se han quedado conmigo en uno a uno, pues al final se pueden quedar y hacemos las dudas. De hecho, existieron algunas dudas. Este es otro horno que también es estático. Ya habíamos platicado lo que era estático y en movimiento. Y en este caso, pues, tenemos lo mismo, las fuentes de calor, las inyecciones de aire, ¿sí? Ese aire caliente lo vamos distribuyendo y el objetivo es que vaya parejo, pues, aunque al nomás salir acá, pues, viene con toda su temperatura, la cantidad de energía, la cantidad de calor, y a esta última, pues, va a llegar un poquito menos, aunque como es un recipiente cerrado, al final básicamente va a estar, entre comillas, homogéneo. Platicamos lo que era validar los sistemas de hornos y que era la validación en una forma muy general porque lo van a llevar en el curso de validación. Y aquí ya tenemos la salida. En este caso es una inyección, pues también se hace por una turbina, pero también la turbina puede empujar. Generalmente jalan las turbinas el aire. Los ventiladores empujan el aire. Y aquí tenemos, pues ya habíamos visto esta foto donde están las bandejas y donde están los equipos ahí con los diferentes materiales que vamos a sacar. Y como pueden ver son delgados, están esparcidos homogéneamente en una forma que es más fácil ese intercambio de calor, temperatura, humedad. Luego tenemos entonces otros tipos de hornos o secadores, pues que lo que hacen es forzar esa inyección y utiliza estas tres salidas, como habíamos hablado, están en la parte de arriba. Esta es la puerta del horno, aquí donde está la flechita, y en la parte opuesta es que tenemos los ventiladores. Estos son otros diseños, cada uno hay que hacer las diferentes pruebas, hay que validarlos, hay que. En cuanto a procesos, los procesos se validan, les había platicado, los equipos se califican, pero entonces calificamos el equipo y ya empezamos a validar el proceso para esa garantía de ese calor y de esos tiempos de secado que vamos a tener. Aquí tenemos banda donde van agregando, pues en este caso lo tomé de una foto de alimentos, pero igual va inyectando calor y va succionando, inyectando y succionando. Habíamos platicado de las pizzas, si se recuerdan, ¿verdad? Es decir, son secadores estáticos, es decir, se va moviendo, pero no es que el material esté en movimiento. La pizza está en un movimiento de traslado, pues básicamente lo vamos a trasladar de un punto al otro, pero en sí, movimiento del material no hay. Entonces la secadora en este caso, pues no es, habíamos platicado que si fuera moviendo y disparando las pizzas, pues al final acá no obtendríamos la pizza como tal, ¿sí? Solo es el recordatorio. Es el mismo que cincho, aquí hay una pregunta. Y le llaman cincho porque originalmente venía, esto que dibujé yo acá, pues esta la copié, pues obviamente, pero les voy agregando algunos colorcitos. Estas dos partes son las ruedas que van dando vuelta y van, era una banda o un cincho, ese es el. Ahora ya hay otros sistemas que ya, inclusive ya no es una banda como tal o un cincho, que el cincho no deja pasar, por ejemplo, aquí viene calor, no deja pasarlo, en algunos casos ya son bandas que dejan pasar aire y pasa a través de ellos. Ya hay otros tipos mucho más versátiles y dependiendo del tipo de secador. Sí, pero esa sería la respuesta a la pregunta que me están haciendo.
Aquí tenemos un secador de banda. Vamos a ver, sí, sí está funcionando. Ahí vamos a ver entonces las paredes, pues obviamente está cerrado, la entrada del aire y la salida, pues generalmente ya lo vemos, son opuestas y ahí va los rodillos, el soporte y esa banda. En este caso es de malla, pues no es propiamente lo que habíamos platicado de una banda o cincho como tal, aunque podría decirse, sí, dependiendo del concepto, ¿verdad? Pero en este caso, pues es un cincho o una banda que es perforada, pues que son mucho más modernas. En este caso, pues las utilizamos para, y el material, como pueden ver, ahí lo están secando. Bueno, también llevamos tecnología de alimentos, así es que entonces pueden irse, y de hecho van cambiando ahí la coloración de cada uno de estos productos. Solo que este pues ya es enorme, pues ya son secadores industriales. Recuérdense que las materias primas pues son cantidades industriales pues para proveer a otras. Platicamos también de las salinas, si se recuerdan, pues ahí el secado también es, en el caso del mar, pues hay recipientes o inclusive algunas que son más económicas ponen una especie de bolsas negras, el color negro pues absorbe calor y empieza a evaporarse y al final va quedando la sal para la venta de sal de mar, ¿verdad? En este caso pues es un horno o un secador continuo de banda enorme, pues es grandísimo, pues como pueden ver ahí afuera está el personal, ahí lo van, inclusive tiene sistemas para moler, pues esta es otra operación que la vamos a ver separadamente, pero van rompiendo pues ahí en ese tornillo sin fin, así es como se llaman esos que van dando vueltas, es un tornillo, pero se llama sin fin porque no tiene fin, no tiene tope como un tornillo normal. Y bueno, ese es otro tipo de secador continuo. Hay secadores túnel que habíamos hablado, algunos de ellos, y unos se utilizan relativamente menos en algunas industrias, pero nuestra obligación es conocer los principios para en algún momento determinado pues poder sugerir alguno o pues si nos toca trabajar con alguno de ellos tener los conocimientos eh, cómo funcionan en general. Vemos los funcionamientos de los túneles, básicamente el principio es el mismo. Una entrada de aire donde vamos a tener calor, esa entrada de aire va a estar con, con cierta temperatura que la podemos regular. Luego, pues, en ese túnel, pues metemos los carritos. Hay unos que son túneles que entran, van pasando, como cuando platicamos del túnel donde van las bandas de pizza y va pasando el carrito y al final ya pasa bajo las condiciones de humedad que nosotros requerimos. Pues esto, pues dependiendo de la industria, pero los principios básicos, el intercambio de calor, masa y la operación unitaria de secado es la misma, pues como podemos ver, entre el aire, entre el flujo va a haber un ventilador y mantenemos una cámara cerrada para tenerlos bajo las mismas condiciones. Y luego pues la salida del aire, ¿verdad? Es decir, el aire que va a tener o va a recoger esa cantidad de humedad. También ya vimos atmósferas, ya vimos que en una atmósfera, entre más seca esté, pues ese intercambio va a ser rapidísimo y el tiempo de secado y esa velocidad de la ecuación que vimos va a ser también mucho más, menos tiempo en esa ecuación de velocidad pues no era espacio, pero ya habíamos hablado que era espacio sobre tiempo y en este caso el tiempo se reduce. Básicamente son los principios. Si hay alguna dudita, por favor, me van indicando. Vamos a estarlos viendo ya. Ahora ya voy un poquitito más rápido porque ya vimos
los principios, ¿verdad? Secadores de lecho móvil, también vimos algunos. En ese caso, pues es un calentamiento y un intercambio es mucho más rápido. Y bueno, también hay una agitación mecánica, ¿verdad? Vamos a ver, lo vimos, pero vamos a ver algunos ejemplos posteriores. En este caso, pues pueden ver que son enormes los lechos continuos, es que va por etapas, va una etapa, de ahí lo pasa a la otra, de ahí a la otra, hasta el final obtenemos en esa etapa el producto ya seco, ¿verdad? Eso se llama un secado por gradiente, ¿verdad? Es la pregunta que me hicieron ahí. Gradiente es que vamos secando por partes. A veces uno piensa, híjole, lo voy a meter todo a secar y, y bueno, es de probarlo en una secadora o hacerlo y experimentarlo. Yo se los puedo decir, pero como no tenemos laboratorio ahora, pero ustedes sí pueden poner, lo cual me van a decir, ya ni necesito que probarlo, un poco de ropa, lo que vimos en ese ejemplo que les di del mar. Si ponemos un poco de ropa húmeda dentro de un huacal, por decirlo, dentro de un recipiente, obviamente va a tardar un montón. Es más, hasta va a empezar a agarrar mal olor, o como dicen, bueno, se va a podrir, pues básicamente hasta la tela se arruina. Eso, cuando lo vamos haciendo por gradientes, ¿sí? Es decir, vamos separando el otro es, tal vez al final dice uno es más tardado, pero es seguro y no se les va a arruinar todo estamos hablando en este caso de ejemplo muy sencillo de la ropa. Eso pasa acá, entonces la mayor parte de recipientes normalmente resulta ser que pueden tener un espacio grande, pero hasta un 70% en promedio es la máxima utilidad que tiene. Eso pues se hace en función de la calificación del equipo. Pero a veces nos desesperamos y llenamos completo los tambos y ahí llevamos grandes desengaños tristes porque decimos, híjole, esto ya no, y ya nunca se secó, pero es que la operación no fue bien hecha desde un principio. Hay otro que es turbo de bandejas, lo vimos, que era aquel rotativo, que iba por pisos, que iban las bandejitas, aquí iban, que habían otras que van bajando como que fueran esos escaleras o gradas que van para arriba. Pues lo vimos. Y el famoso secador rotatorio, que en este caso pues obviamente ahí sí lleva movimiento, pues porque va dando vuelta el secador y va moviendo el producto, pues ya no quiso funcionar. Bueno, ahí va entrada del producto que vamos a secar, la salida del producto. Se supone que lo ideal es en contracorriente lanzar el aire y bueno, este es un dibujo pues muy sencillito, solo para ir viendo pues cómo entra un material, lo va moviendo, está en constante movimiento. Esto sí es ahí se mira, pues ahí no vamos a poner nunca una pizza y si le ponemos mayor velocidad resulta ser que va a dar vuelta y bueno, el material aparte puede golpearse, ¿no? El hecho fluido vertical es horizontal, que también vimos algunos equipos, les di algunas marcas, les di la marca GIA, Aeromatic y demás, que era lecho fluidificado, pues habíamos platicado que entra el aire caliente. Generalmente proviene de una caldera donde está calentando pues unos tubos de intercambio de calor. Entre el aire a alta presión, entra por la parte de abajo de la bandeja. Habíamos hablado, si se recuerdan, de bandejas de 300, de 400 kilos, y más y menos. Y entonces suspende el producto y ese intercambio es fabuloso. Habíamos hablado de productos que logramos secar en 30, 45 minutos versus un horno de bandejas que podría durar 10 horas, 12 horas, ¿verdad? Y los equipos para la succión y eliminación de ese aire que ya va húmedo. Pues esta sí la vimos y creo que tengo una diapositiva por un videíto por ahí que habíamos platicado de esta marca GIA, ¿verdad?
Ay, aquí está. Qué bueno. Bueno, en este caso, pues es Glad, la otra marca. Hay unas chiquititas, esa se ve pequeña relativamente, y hay unas para laboratorio. Sería preciosísimo tener en el departamento una de estas, pero son muy, muy caras, pues no tenemos los recursos. Pero en la industria yo he trabajado en ellas, en estas secadoras, tanto Glad como Aeromatic como GIA, y como pueden ver, el material está suspendido, como que fueran esas pelotitas de ping pong, ¿verdad? Como que fueran en los sorteos, y entonces básicamente van moviéndose y se van secando. Entonces entra por la parte de abajo, como habíamos visto, el lecho, o por eso se llaman lechos, ¿verdad? O camas, ¿verdad? Donde va una banda completa de aire a presión caliente y entonces logra esa alta presión subir el producto. De hecho, aquí también lo utilizan, que lo vamos a ver más adelante y tal vez no lo explicamos con tanto detalle. Puede sprayar y humedecer o hacer gránulos, microgránulos y demás, ¿verdad? Entonces, ahí hay un sistema para poder sprayar, ¿verdad? Esos ya son los filtros que evitan que el producto se vaya. El equipo tiene un sistema de movimiento, algunos que golpea y sacude, por decirlo así, para el producto que pudiese haber quedado adherido a esos filtros, ¿verdad? En el caso de los GIA grandes o Aeromatic de 400 kilos para arriba, tienen unas bandas que son una especie de lona. Estas, pues, la mayor parte eran hechas en Afganistán y era una lona, pues, que el coserlo y el trabajarlo, pues, ha de ser difícil, pues, es decir, coser esta tela uno con o un botón del traje, pues uno agarra y lo cose. Esas son tan gruesas que, pues, es bien difícil trabajar esos equipos. Y aquí tenemos una chiquitita, pues, les decía yo ahí en esta feria de China, ¿verdad? Que prácticamente deberíamos de tener una ahí en la U, pero es muy caro. Y podríamos hacer microgránulos o pellets. Pellets son las pelotitas chiquititas de colores que van dentro de las cápsulas, ¿verdad? De gelatina dura. El otro, pues ya son los vibracionales que habíamos visto, que es el mismo que habíamos visto anterior, solo que aquí va golpeando y va vibrando. En ese caso, el material, pues sí, eh, es con agitación, pues, porque cuando solo iba como banda, como habíamos platicado anteriormente, no va agitado, va pasando lentamente y simplemente puede ser continuo el paso de este material. Secadores neumáticos, por ejemplo, en este caso van sprayando, hay un tanque de alimentación que con sus filtros, sus bombas y demás que van dosificando hasta llegar a un sistema acá, en este que estoy señalando, donde tiene un atomizador y que en contracorriente, pues con un generador de aire, pues básicamente lo convierte, bueno, la palabra lo atomiza, pero más el aire que va caliente lo hace como en esa aromática que esté esas pelotitas que había hablado en contacto directo con el spray. En ese caso, pues es un ciclón básicamente de salida, porque es una generación cuando ya hablamos un ciclón que cayó es porque es un aire bien fuerte que básicamente lo que hace es expandir y bueno, como va caliente, pues básicamente seca de una manera bastante rápida y bueno, saca el gas y se va sedimentando o lo va succionando el producto cuando va cayendo al fondo. Igual cualquier duda me lo dicen. Este es un ciclón, que son los ciclones de fluidificación. Bueno, esta presentación tiene otras partes ahí donde creo que, no sé si es esta donde donde habían unas ecuaciones de cálculos de operaciones unitarias, pero no las llevamos. Estos son ciclones, pues, que
que van sprayando. Ahí pues está la bombita que habíamos platicado. Esta es la Aeromatic que ya habíamos visto, la Glad que ya teníamos. Y bueno, a veces pasamos por ciertas fábricas y vemos estos equipos, pero ahora ya ustedes los van a ver. Hay pequeños como el que pasó anteriormente en café, o este que es pequeños o grandes, dependiendo, y van a decir, ah, ese es un secador de ciclón. Esos son los secadores de ciclón. Y lo que hacen pues es esa inyección, ese enrollado que hacen, aquí ya lo está haciendo, ese enrollado básicamente es una fuerza centrífuga la que está lanzando, y por supuesto ahí vienen algunos cálculos, eso no lo vemos, es una fuerza helicoidal fuertísima que va dando. Como es irregular esa forma, pues se va sedimentando al fondo y vamos secando los materiales. Esa es la forma como trabajan los ciclones, y la forma como van secando, pues se utilizan obviamente para industria farmacéutica, industria de alimentos, bueno, molinos modernos, pues obviamente ustedes si pasan ahí, pues, a veces se logran ver algunos de estos enormes ciclones, pues ahí se secan concentrados para animales, para pollos, etcétera, ¿verdad? Es básicamente como eso que sucede, pues esas ondas ahí pues veían el agua, y ese vórtice se llama en el caso del agua, que atrapa y jala, pues eso es, esa es la forma que se hace. Aquí hay un montón de ciclones. Muchos se trabajan en cascadas también porque es más fácil. No es solo de agregar todo el producto y bueno, ahí hay que mire el ciclón que hace, sino que vamos separando por partes. Es mucho más eficiente y más rápido, ¿verdad? Esos factores de, de secado, y que también pues puede ir inclusive hasta afectando la partícula, pues porque lleva una velocidad, que ahí lo menciona, les hablaba de unas ecuacioncitas, no, no lo vamos a ver, pero son los sistemas. Cuando se compra un ciclón, si se hacen los cálculos, le entregan a uno toda la documentación y se hacen las pruebas, por supuesto, para la calificación del equipo. Y ahí pues ya vemos cómo funciona la forma, eh, las correlaciones empíricas, como dice ahí, porque calcular en estos es complejo. Bueno, hay tablas, hay fichas que vamos haciendo en el camino. Las eficiencias de cada uno. Bueno, aquí es una fábrica donde los están haciendo. No los vemos completos porque para fines del curso, bueno, hay de diferentes tamaños. Entonces, cuando vemos estos equipos, bueno, y aquí hay pequeños, que este es ya tipo Aeromatic, lecho fluido, nos asustamos y por eso pensamos en que no nos gusta esta parte. Ahí hay un vernier o pie de rey, si se recuerdan, y se van observando cómo es que se va básicamente secando, y en algunos casos hasta moliendo diferentes partículas. Pues ahí hablan de trigo, las entradas, salidas de ciclones, y bueno, eso básicamente es los ciclones. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Secador spray, que también es un ciclón, como pueden ver aquí, lo lanza y succiona, y son estos también bastante grandes. Muchos de ellos se utilizan para ciertos tipos de lactosa, muchos secadores para leche, y pues ustedes saben que le quitan el agua y queda pues en polvo, y se hace a temperaturas bajas, ¿verdad? No a temperaturas. Y aquí hay un secador spray para que también tengamos ahí el ejemplo. Y bueno, vamos a ir quitando. Bueno, aquí es todo el carrito, todo esto lo vamos a ir quitando. No los pude editar todavía, así es que y van sacando ahí. Bueno, ahí tenemos estos también de spray, pues
ahí están las marcas de los equipos y entonces básicamente pues ahí nos explican cómo es el funcionamiento de los mismos. Cualquier pregunta, por favor, ese es el tanque de alimentación donde está el producto. Y ya se van lanzando con una bomba de dosificación que spraya la cantidad necesaria al equipo, al tamaño del equipo para poder atomizarlo y poder pues hacerlo eficiente y lograr secar el material. Y pues hay una fuente de calor, un quemador en este caso para aire caliente. Y bueno, ahí ya ve el producto, lo spraya y la cámara de secado, pues ahí vamos obteniendo un ciclón de separación y ya vamos obteniendo pues básicamente el producto ya seco. Si hubiese alguna preguntita, algún comentario. Bueno, estos ya son equipos pues ya industriales, pero en pequeño pues hay también pues equipos para cada una de esas operaciones. Hay otros que le llamaban relámpago, que realmente pues no es para usos pues muy particulares. Pues aquí sí ya llega a temperaturas un poquitito más altas y pues casi que tienen contacto calor con los materiales hasta obtener productos y subproductos de algunos materiales, pueden ser vegetales y demás, ¿verdad? Muy bien, con esto terminamos entonces esta parte de lo que sería, ahí sí que secado. Si hay alguna pregunta, vimos todas las maneras, pues en farmacia para poder secar materiales, granulados, polvos, ropa y demás. ¿Qué manda? Cuénteme. Licenciado, una pregunta. Así como esos equipos cuando son bien grandes, bueno, yo he pasado ahí por la Cuesta de Alos, donde está lo de Sí, Purina, y hay unos que son grandes. ¿Esos también sirven de almacenamiento o simplemente secan y tienen sí, que sacarse todo el producto? hay varios, sí, qué buena su pregunta, muchas gracias. Sí, fíjese que hay unos que sirven para almacenamiento, que son los hilos, ¿verdad? Que son grandotes y van Ajá. bajando, pues tienen un como embudo. Pero los que tienen torreta y que tienen escalinatas o escaleras para subir a ellos y tienen aditamentos adicionales, sí son ciclones, pues sí sirven para secar materiales. Entonces, por ejemplo, llevan... por ejemplo, por decirle algo, vamos a pensar en maíz. El maíz, cuando lo sacamos desgranado y venden eh, para hacer masa, por ejemplo, si le aplicamos agua, los molemos, los cocemos, etcétera. Pero si lo que vamos a necesitar es obtener, por ejemplo, o lo necesitamos para procesos posteriores, sí necesitamos secarlo, es decir, a cierta humedad. Entonces ahí sí los pasan y les van aplicando calor, no los están cociendo como tal, pero sí les están quitando la humedad, que es lo que hacen algunos de esos ciclones, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles están a mano y generalmente hay muchos que sí son silos de almacenamiento, ahí los almacenan y los van utilizando las cantidades que necesitan. Esos los sacan y los pasan a un ciclón y de ese ciclón a otro silo de almacenamiento, porque estamos hablando de cantidades bastante grandes, pues no estamos hablando de unos cuantos quintales, sino que son cantidades enormes. Entonces, hay que ver, si ve la foto, voy a regresar, perdón. Pero estaba en la presentación perdón, en esta presentación en
Vamos a ver si logramos algunas capturas. Ahí sí se logran ver que son ciclones, ¿verdad? Básicamente tienen entradas y salidas, ¿verdad? Vamos a ver otros, habían otros que habían salido ahí las fotos. Bueno, en estos casos, pues ya aquí es una mezcla de, pero me acuerdo que vi unos por ahí. Yo creo que están antes de esos. Entonces, bueno, aquí están fabricando uno de estos, ¿no? Y ahí ya son ciclones, básicamente, son enormes, pero la diferencia es que tienen esas entradas, estas entradas que son básicamente para hacer básicamente el movimiento, ¿verdad? Entonces habría que verlos. La verdad es que de los que me está diciendo en particular no los, habría que irlos a ver para decirles si son ciclones o son para almacenar, pero bueno, buena pregunta. ¿Alguna otra duda? Aquí les dejé esta foto para recordarles todos los efectos que vimos, ¿verdad? El calor, el aire, todo lo que está involucrado con los procesos de secado. ¿Más preguntas, dudas? Bueno, aquí son los tiempos de secado, munters, que eso los vamos a ver más adelante. ¿Dudas? No, no quedó ninguna duda. Bueno, entonces tenemos 10 minutos de descanso, por favor.